Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Gostilian. Hoy tenemos un nuevo vídeo sobre Hegemony. Vamos a hablar de la expansión que viene con el juego Deluxe. A lo mejor ya cuando veas este vídeo pues se ha hecho la edición aquí en España la normal y se está vendiendo por separado, pero hasta ahora creo que la Deluxe va con todo. Todos los que habéis pedido el Kickstarter y tal tenéis la expansión incluida. Y una de las cosas que viene en esa expansión es el modo automa, para poder automatizar parte de las clases del juego. Entonces, en este vídeo creo que no hay ninguno más por YouTube, al menos de momento. Vamos a explicar tanto lo que es el modo sencillo, el modo simple, como el modo avanzado, que ya veréis que no es tan avanzado, pero sí que es verdad que hace un poco más lento la gestión del automa, aunque el automa se vuelve bastante más complicado porque toma mejores decisiones durante la partida. Así que, sin más dilación, vamos a la mesa para ver esta mini expansión para poder jugar con automas. Pues vamos a empezar con este primer vídeo de la expansión Crisis y Control, que viene incluida en la edición deluxe de Hegemony. Entonces, Crisis y Control, Camino para gobernar la nación. Hoy nos vamos a centrar en los automas. Los automas tenemos dos tipos, digamos, los automas simples y el modo avanzado. Realmente lo único que nos va a cambiar del modo simple al avanzado va a cambiar en la forma en que el automa elige qué acción hacer. Entonces, si os parece, vamos a empezar con el modo sencillo y después vamos a pasar a explicar el avanzado, que en realidad va a ser una modificación del modo sencillo. Como os decía, vamos a explicar el modo sencillo. Entonces tenemos tres barajas del modo automa, uno para cada una de las clases, excepto para la del estado. El estado no tiene modo automa. Como sabéis, podemos jugar perfectamente sin el estado, o jugar nosotros con el estado y tres automas que sean estas clases, pero en principio no hay automa para el estado. Como sabéis, si se juega sin el estado, pues el estado sigue actuando, pero bueno, de forma pasiva. Entonces tenemos estos tres automas: clase obrera, clase media y clase capitalista. ¿Cómo es el setup? Pues muy fácil. Vamos a verlo con la clase obrera. Vamos a hacer el setup normal, como si fuéramos un jugador normal. Vamos a mezclar las cartas del automa y las vamos a colocar al lado del tablero de jugador del automa. Ya os digo, lo que es el setup se hace de la misma forma. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que, por ejemplo, cuando le toque al automa de clase obrera, primero vamos a tener que mirar las acciones libres, porque acciones libres, a diferencia de los jugadores que solamente puedan hacer una antes o después de la acción principal, los automas pueden hacer todas las acciones libres que puedan hacer. Entonces, aquí vamos a tener que ir al manual, a la parte del automa de clase obrera o el de clase media, clase capitalista, el que sea que estemos usando en ese momento, y vamos a ver las acciones libres. Lo vamos a leer y aquí nos va a indicar cuándo va a hacer esas acciones libres. Es muy sencillo, ¿eh? Cuando pueda, por ejemplo, usar sanidad, educación y lujo, lo va a hacer siempre y todas las veces que pueda. Intercambiar trabajadores también lo va a hacer siempre, pero en un momento concreto. Por ejemplo, recibir prestaciones lo hará de forma automática al principio de turno. Y saldar préstamos, siempre que pueda hacerlo, lo va a hacer de forma automática al principio del turno. ¿Vale? Todo esto lo tenéis en el manual, lo repasáis, el tema de las acciones libres. Entonces, acciones libres, todas las que puedan hacer y que estén permitidas según el manual. Después de eso, lo que vamos a hacer es revelar una carta de automa. Y esta es la carta que va a marcar qué es lo que va a hacer el bot. Como veis, aquí arriba tenemos 4 acciones. Y entonces va a intentar primero hacer la primera. Si no puede, la segunda. Si no puede, la tercera. Si no puede, la cuarta. Y finalmente, si no puede hacer ninguna de las acciones, va a hacer la acción especial, que la tenemos aquí abajo. Además, en la esquina inferior izquierda hay un icono de influencia que después veremos cuándo se usa o cuándo no se usa. Y tenemos el número que simplemente va a identificar la carta. Aparte, tenemos una bonificación de la primera acción. Si la primera acción la podíamos realizar, vamos a mirar esta acción de aquí. ¿Y cómo realiza el bot cada una de las acciones? Pues aquí tenemos estas cartas de automa, las blancas, que lo que van a hacer es una referencia. Para no tener que ir al manual a buscarlo, pues aquí tenemos un resumen de qué es lo que hace. Un resumen que en realidad es todo, porque ya os digo, en el manual tampoco se entra en profundidad, pero aquí tenemos todo explicado. Entonces, tenemos dos cartas, en el caso de clase obrera, que nos salen los iconos que nos pueden salir aquí. Entonces, por ejemplo, comenzamos con el primero, asignar trabajadores. ¿Qué nos dice? Debes ser capaz
de asignar al menos 2 trabajadores desempleados a una o más empresas o un trabajador a un sindicato. Y nos dice, modo sencillo. Si no es así y hay más trabajadores desempleados que números de plazas, dispones de al menos 2, realiza una manifestación en su lugar. La parte de texto sencillo la vamos a ignorar en modo avanzado, pero como estamos explicando en modo sencillo, pues sería esto. ¿Vale? Entonces, una vez leído el texto, pues ejecutamos la acción como nos indica. ¿Qué pasa? Que aquí nos está hablando de asignar trabajadores y diréis, ostras, ¿y a qué empresa lo asigno? ¿Cuál es la prioridad? Pues tenemos otras cartas que son los criterios de colocación, criterios de asignación, las cartas que nos van a explicar el desempate. Pues tenemos aquí el criterio de asignación de trabajadores. Y ya nos dice, para elegir dónde asignar trabajadores cuando hay varias opciones, utiliza los siguientes criterios para acotar un conjunto de opciones hasta que solo quede uno. Por lo tanto, creación de un sindicato. ¿Se puede crear un sindicato? Sí. Pues creamos el sindicato. ¿Que no? Pues mayoría de trabajadores desempleados asignados. Pues si tenemos, por ejemplo, 4 trabajadores no asignados y de una empresa en que podemos colocar 3 y en el resto podemos colocar 2, pues ya sabemos en cuál. En caso de empate, pues seguimos. Y así hasta que nos quede una empresa. Si, por ejemplo, tenemos 2 empresas donde podemos colocar 3 trabajadores, pues seguimos. Cumplimiento de requisitos exigidos por los sindicatos. Si una de las empresas hace que podamos crear un sindicato después, pues vamos a ir a esa empresa. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al final. Así que tenemos los criterios bien definidos en las mismas cartas de criterio. Y lo mismo va a pasar con bienes y servicios, con el proyecto de ley, con la huelga. Vamos a tener aquí lo que es cómo se realiza la acción principal y después vamos a tener los criterios para saber qué es lo que se va a hacer exactamente. Y entonces vamos a realizar la acción. Como os decía, si ejecutamos la primera, tenemos aquí una bonificación. En este caso nos dice, si asignas trabajadores este turno, consigue primero un trabajador cualificado del suministro. ¿Vale? Le va a dar esta ventaja. Pensad que el jugador del automa no juega con las cartas de acción. Juega solamente con estas cartas. O sea, las cartas de acción, he dicho antes que el setup era igual, lo único es que, bueno, que no se juegan con las cartas de acción normal. Entonces aquí tiene como la bonificación que nosotros vamos a tener a veces acciones mejores por las cartas de acción, pues ellos los van a tener aquí. Con lo cual se haría esta acción. Insisto, si no funciona ninguna, pues iríamos a la acción especial, que en este caso sería revela cubos de votación de la bolsa hasta que reveles 3 cubos de otras clases, sustituyéndolo por cubos de la clase obrera y devuelve todos los cubos revelados a la bolsa. Pues ahí tenéis la acción especial. En el caso de que no se pudiera hacer absolutamente ninguna acción de la carta, incluida la acción especial, pues entonces el juego lo que nos dice es que hacemos presión política y añadimos 3 cubos de esa clase a la bolsa de votación. Tenemos la cuestión también de las votaciones inmediatas. Si el automa propone una votación para que se haga, bueno, en la carta de acción que hemos visto ahora lo tenemos, ¿eh? Si se altera la tercera opción de esta carta, podría proponer una ley, si se cumplen las condiciones de la carta de proposición de ley, y se vería una votación. Aquí hay 2 opciones. El bot puede elegir si convoca votación inmediata o no. ¿Cómo se ve? En partidas de 2 jugadores, el automa debería tener más influencia que el oponente, después de tener en cuenta que va a gastar 1 de influencia para convocar la votación. Por lo tanto, si el automa tiene 4 de influencia y el jugador humano tiene 2, y gastando 1 de influencia sigue teniendo más, pues va a convocar votación inmediata siempre y cuando se cumpla la segunda condición, que es tener tantos cubos de votación como, al menos tantos cubos de votación como el oponente. Esto recordad que siempre lo vamos a ver con los cubos que queden por poner, porque vamos a tener cada uno la pila de cubos. Si yo tengo inicialmente, me lo estoy inventando, 20 cubos y he colocado 10 o he colocado 11, voy a tener 9 en la reserva. Entonces el que tenga más cubos, digamos, sin meter en la bolsa, es el que menos cubos tiene dentro de la bolsa. Entonces el bot va a convocar votación. Si tiene más influencia, si tiene más influencia que el otro jugador, en caso de 2 jugadores, después de gastar la influencia para forzar la votación, y en segundo lugar también tiene que tener tantos cubos de votación como el otro jugador. En el caso de que sea una partida de 3 o 4 jugadores, primero tiene que hacer una estimación de políticas deseadas. O sea, el bot va a pensar, bueno, pues clase obrera va a buscar las A's, clase capitalista va a buscar las C's. Bueno, aquí las 6C y 7B, depende de cada clase. Aquí tenemos las políticas deseadas de cada clase. Y esto es lo que va a tener en cuenta el bot para pensar qué es lo que va a votar cada uno, independientemente de que después el jugador, yo que sé, de clase capitalista, pues vote otra cosa porque le interese otra cosa en ese momento. Pero el bot lo que va a tener en cuenta es esto. Entonces, el bot primero va a necesitar, en caso de 3 o 4 jugadores, primero que uno de los otros jugadores vaya a votar igual que él. Y en segundo lugar,
va a tener que tener más influencia que el otro bando. O sea, el bando del automa va a tener que tener más influencia que el otro bando. En el caso de que sea así, pues va a convocar la votación inmediata. Insisto, el cálculo se hace teniendo en cuenta que va a tener que gastar 1 para la votación inmediata. Y esto es el criterio general para convocar votaciones inmediatas. Y una vez en una votación, primero se sacan los cubos y después se decide si se gasta influencia o no. ¿Cómo va a gastar influencia el automa? Pues en función de estas cartas. Entonces, ¿qué se va a elegir? Cuando el bot esté ganando, el bando del bot esté ganando, se va a mirar esta carta, y cuando esté perdiendo se va a mirar uno de estos dos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Pues fijaros, aquí pone, usa esta carta si uno o más jugadores están en tu bando y tienen influencia. Cuando dice tu bando se refiere al bot, ¿vale? Y aquí dice, usa esta carta si eres el único jugador en tu bando con influencia. Entonces, en función de si se da una condición u otra, elegimos una de las cartas. Y entonces aquí ya nos dice, por ejemplo, si va ganando, dice, si el otro bando tiene la influencia necesaria para ganar, roba una carta. Aquí dice, tiene más influencia que la necesaria para ganar. Roba X cartas, donde X es la diferencia más 1, ¿vale? La diferencia de votos. Entonces, ¿qué es esto de robar? Esto de robar significa que cogemos del mazo y si tengo que robar, por ejemplo, 3, robo 3 cartas y miro en la esquina inferior izquierda cuántos iconos de influencia hay. Si hay uno, pues entonces el bot va a poner un cubo de influencia. Es tan sencillo como eso. Y para el resto de escenarios, pues hay que mirar los cuadros y en función de lo que nos dice el cuadro, pues resolvemos. Y esos serán los cubos que va a poner el bot. Si tenemos varios bots, pues lo tendremos que valorar. Eso sí, si los bots votan en el mismo bando, lo que vamos a hacer es agruparlos como si fueran un solo jugador. Y después el gasto de influencia lo que vamos a hacer es repartirlo todo lo que podamos entre esos dos bots. Si algún bot tiene que poner uno más porque es impar, pues será el que más influencia tenga antes de la votación. Ahora vamos a ver el modo avanzado que, como os decía, sobre todo va a afectar a las decisiones que vaya a tomar el bot. En lugar de seguir las cartas como hemos visto hasta ahora, que es esta puedo, si no puedo, esta. Vamos a hacerlo de otra manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar los símbolos de arriba y vamos a comprobar criterios. O sea, el bot realmente va a ser mejor porque se va a adaptar a las situaciones generadas en la partida. Y ahora lo veréis. Vamos a hacerlo, para que veáis un ejemplo práctico. Esto lo vamos a tener que colocar en la mesa. Ocupa bastante espacio, con lo cual, en función del espacio que tengamos y tal, podremos poner más o menos bots avanzados, porque ya os digo que también alarga bastante la partida. Entonces, hay que valorar. Yo os voy a explicar cómo funciona el sistema y después, a partir de ahí, pues cada uno decide. Pero sí que es verdad que el bot va a funcionar un poco mejor y va a ser más difícil de ganarle porque va a ser muy adaptativo a lo que esté pasando la partida. Entonces, por ejemplo, si jugamos esta carta, en primer lugar nos sale el icono de trabajadores. Entonces, vamos a coger estas cartas, criterios de acción, comprobación, aquí. Las que pone arriba, comprobación, la palabra comprobar. ¿Vale? Si vamos a jugar con el bot básico, no vamos a usar estas cartas, las vamos a retirar. Pero en este caso sí. Pues fijaros, aquí nos dice comprobar trabajadores. Pues vamos a pillar esta y vamos a ir viendo lo que nos dice la carta y la vamos a seguir. Entonces nos dice, en primer lugar, intercambia cualquier trabajador cualificado en puestos no cualificados con trabajadores desempleados cualificados si es posible. Esto es la acción básica de clase obrera, de colocar los trabajadores que tengamos cualificados y ocupando sitios grises en alguna empresa, cambiarlos por un no cualificado de parado, ¿vale? Para poder tener más versatilidad. Cuando visteis el tutorial normal, pues entenderéis perfectamente lo que estamos hablando. Y nos dice, entonces comprueba lo siguiente. Y nos dice, si hay una forma de asignar trabajadores para al menos 2 trabajadores desempleados que se conviertan en empleados. Esto es un +1. AT +1. Si hay una forma de asignar trabajadores que formen 1 o más sindicatos, esto es un +2 por sindicato. Si las preguntas anteriores no hacen que la carta de prioridad se mueva, es un AE +1, acción especial. ¿Vale? Cuando hemos hecho AE es asignar trabajadores. Y si hay más trabajadores desempleados que puestos de trabajo disponibles, independientemente de habilidad, manifestación +X, que es la diferencia.
la diferencia entre desempleados y los puestos disponibles. Pues vamos a hacerlo. Vamos a imaginar que tenemos la partida montada y en este caso tenemos 3 trabajadores desempleados, por ejemplo, que se pueden colocar. Y no tenemos sindicato ni ninguna de estas condiciones. Con lo cual, como nos dice, +1 por trabajador al amarillo, son 3, pues vamos a coger la tarjeta amarilla y la vamos a subir 3 puestos. 1, 2 y 3. Y le vamos a colocar aquí a la izquierda de estas fichas. Pues ya habríamos hecho la primera comprobación. A continuación tendríamos que hacer la comprobación de políticas. Y lo mismo, miramos la carta, la vamos leyendo y vamos resolviendo. Pues en este caso tenemos la parte de la derecha que son las políticas, que va a ir proponiendo. Y en el caso de las políticas, imaginaros, si la política actual está en la política deseada, aquí tenemos que mirar también las políticas de abajo. En este caso, mercado laboral y estado de bienestar, educación. Pues imaginaos que mercado laboral pues puede estar mejor porque puede ir a la... Además aquí arriba nos recuerda a las políticas que quiere ir esta clase, ¿vale? No tenemos que mirar la otra carta. Con lo cual, si quiere 2A y estamos en 2B, por ejemplo, lo que va a pasar es que si la política actual está al lado de la política deseada, pues es un +1. Y si además es mercado laboral, otro +1. Con lo cual es un +2. Vamos a coger las proyectos de ley y vamos a hacer un +2. 1, 2. Fijaros que me pone aquí PL, proyecto de ley. Y en este caso, solamente en este caso, mercado laboral va a subir 2 también. Entonces va a subir 1 y 2. Ahora miraríamos estado de bienestar y educación. En este caso está a 2 de distancia porque clase obrera quiere, lo pongo como ejemplo, quiere la A y está en el C. Pues avanza a 2. No tiene más bonos, pues sube 2 la propuesta de ley, 1, 2 y 2 educación, 1 y 2. Ahora pasaríamos a comprobar los bienes y servicios. Pues lo haríamos. No voy a decir lo que hay en la carta y tal para no hacer largo el vídeo, pero imaginaos que aquí, que en este caso, pues no puede comprar bienes y servicios, por lo que sea. Entonces dice, si no puedes comprar ninguno de los 3 recursos, AE +1. Pues la acción especial suma 1. Ojo, cuando entremos en una fila donde ya haya una carta, la vamos a poner lo más alejado posible del punto. O sea, si es esta parte a la izquierda, si es esta parte lo más a la derecha posible. Y finalmente la comprobación de huelga, que es quizás la más simple de todas, que nos dice, bueno, si la política de mercado laboral está en la sección B y tienes al menos 2 sindicatos, y si +1. Y si la política de mercado laboral está en C, +1 por cada 2 empresas. Aquí he ponido cada 3. ¿Vale? Imaginaos que no se mueve, porque la situación no es esa. Pues se queda así. Entonces, cuando acabamos de hacer las 4, lo vamos a ordenar. Primero, todas las cartas las vamos a poner todo al centro que podamos. Y si hay filas vacías, pues vamos a mover todas las cartas para abajo, para que no quede huecos. Pero esto lo hacemos cuando acabemos las 4, no entre medias. Pues ya tendríamos el criterio. Entonces, ¿qué haría el bot? Haría el proyecto de ley. Pues hace el proyecto de ley. En este caso, como no es la primera, pues la acción especial no se dispara. Perdón, la bonificación a la primera. ¿Qué proyecto de ley propondría? Pues propondría este, que es el que está más alto. Acordaros que se tiene que mirar lo de la votación inmediata que explicaba antes y tal. Entonces, una vez hecha la acción, esta acción baja 2 y tendremos que comprobar qué es lo que pasa con este proyecto de ley. Entonces aquí se pueden dar varias circunstancias. Primero, si no se hace votación inmediata, cogemos esta carta y la retiramos. En este caso la clase obrera comienza con estas 2 cartas retiradas, pues la llevaríamos aquí. ¿Vale? No sé si lo he explicado, el setup inicial que he puesto aquí está marcado en el manual, con qué setup inicial empieza cada una de las clases. Esta sería la primera opción. La segunda opción sería que se hiciera votación inmediata. Entonces, en caso de que se haga votación inmediata, si no se aprueba la ley, perdón, que me he tenido un lapsus. Si no se aprueba la ley, dejamos donde está la carta. ¿Vale? No se ha aprobado, con lo cual sigue siendo prioridad. Si la votación se aprueba y el marcador de políticas ahora está en la política que deseada por el autónoma, lo que hacemos es retirar la carta. ¿Vale? Ya hemos conseguido lo que queríamos. Si se aprueba la votación y el marcador de política está al lado de la política deseada, o sea, por ejemplo, ha pasado del C al B, pero aún no está en el A y se ha quedado en el lado,
se mueve la carta de prioridad al final. ¿Vale? O sea, que cogeríamos aquí, la moveríamos al final y quedaría, en este caso, aquí a la derecha del todo. Si se aprobara la votación, y el marcador de política está a 2 secciones de la política deseada por el automa, entonces se mueve la carta a la segunda fila empezando desde abajo. Se movería aquí. Estas serían las opciones que pueden pasar con estas cartas de política de la derecha cuando se hace la votación inmediata. Entonces, estas cartas cuando se reincorporan durante la fase de preparación. Durante la fase de preparación vamos a comprobar si estas políticas están en la política deseada, las vamos a mantener apartadas. Si, por ejemplo, educación está en la... Bueno, vamos a poner ejemplo fiscalidad mejor. Si la de fiscalidad, por ejemplo, está en la política justo al lado de la deseada, la vamos a colocar en la segunda fila. De esta manera, segunda fila empezando desde abajo. Y si está a uno de distancia, la vamos a colocar aquí abajo. O sea, perdón. Si está a 2 de distancia, la vamos a colocar en segunda fila. Y si está a 1 de distancia, la vamos a colocar aquí abajo. En el caso de que esté en la política deseada, pues nos lo vamos a quedar en la mano. Esto durante la fase de preparación. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido de utilidad. Como veis, el tema de los automas podéis añadirlo a una partida que ya seáis 3 jugadores y queréis añadir un automa, o si sois 2 jugadores añadir 2 más para ser 4, os da muchísima flexibilidad para jugar a este Hegemony. Espero que se haya entendido el tutorial, si tenéis alguna duda pues lo ponéis en los comentarios, y si he dicho algo mal o explico alguna cosa mala, pues también no tengáis problemas en explicarlo, ¿de acuerdo? Sobre todo, suscribiros al canal, darle al like, comentad, para bien o para mal, que me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!